no aguanta más impuestos, el campo no se puede seguir sosteniendo, y si al campo le va bien, al país le va bien. Ahora, en las puertas habían 150 camionetas 4x4, cada una de valor $85.000, y todavía los trabajadores rurales están esperando que se les respete las 8 horas aprobadas por nuestro gobierno. Y por afuera, movilizaciones de masas, donde la consigna central era: si a los trabajadores les va bien, al país le va bien. Es evidente que estamos enfrentados en el marco de la movilización, de la lucha de clase generada por un gobierno de izquierda que asume con todas sus contradicciones, pero que de alguna forma no se va tampoco pacíficamente los cambios. Al contrario, todo el mundo tironea, todo el mundo quiere presionar y todo el mundo quiere pesar en las decisiones que toma nuestro gobierno a la hora de tomarlas. Y evidentemente ese tironeo genera, según el que tironee más, las decisiones que se toman. Y eso evidentemente se da en el marco de las contradicciones existentes. Nosotros, en ese contexto y en nuestro 95 aniversario, que es importante levantarlo con el papel que jugamos nosotros con otros compañeros, porque no fuimos los únicos, ¿no? Si no, estaríamos entrando en una situación bastante compleja, como que nos creamos ser los dueños de la verdad, cosa que no lo somos, pero sí fuimos parte de este proceso. Y por tanto, cumplir 95 años con todo lo que pasó en la historia política de este país, desde el nacimiento y fundación de la propia CNT, desde la creación y el trabajo permanente de la unidad de la izquierda en un solo movimiento, que justamente dio nacimiento al Frente Amplio, y de ahí para adelante el 16 Congreso del partido, donde se funda la UJC, y de ahí para adelante, en un proceso de acumulación de fuerzas, permitió llegar a tener el primer gobierno de izquierda a partir de marzo de 2005. A 10 años también del primer gobierno de izquierda en este país, con todas sus contradicciones. Pero también conjuntamente con otros compañeros, nosotros jugamos un papel muy importante en ese avance y en ese trabajo unitario que permitió llegar hoy a como estamos. Que por supuesto hay mucho para mejorar, que hay muchas telas para cortar y que hay mucho por hacer. Y que por tanto estamos comprometidos con eso. Nosotros decíamos hoy que a pesar de toda la situación internacional bastante compleja, de la propia crisis del capitalismo, en forma crónica y permanente, que de alguna forma estructuralmente le termina pegando a todos los países, porque es una cosa real, pero también es cierto que según cómo se paren los gobiernos, en donde cae la historia de este proceso, es según cómo se avanza o se retrocede. Y acá nosotros no podemos evitar ver para los costados y ver también las situaciones problemáticas que están viviendo nuestros países y nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros compañeros en este proceso. Ahora, estaría muy mal, desde nuestra óptica y desde nuestro punto de vista, empezar a generar más problemas de los que hay, analizando las coyunturas que tienen estos países. Al contrario, tenemos que pararnos firmemente, solidarizarnos con todos los procesos, porque la pelea hoy, desde el punto de vista general, es contra el imperialismo y contra la derecha que se quiere apoderar de nuestro gobierno, buscando mechar y encontrar donde pueda alguna fisura para empezar a romper todos estos procesos. Y tenemos que levantar claramente algunas cuestiones que son importantes. La derrota del TISA o el triunfo de la izquierda al sacar la pata del lazo de seguir negociando esto fue una discusión muy importante que se dio en el seno del Frente Amplio, porque evidentemente también el presidente de la República, el compañero doctor Tamareván, generó esa posibilidad. Al decir que 3 cosas fundamentales iba a llevar adelante, una de ellas era darnos toda la información al Frente Amplio y a las organizaciones sociales. Segundo, no había ninguna decisión tomada para seguir avanzando en esto. Y tercero, que a la hora de tomar una decisión la iba a tomar el Frente Amplio. Y eso fue lo que pasó. El Frente Amplio resolvió por amplia mayoría, incluso sectores que a nivel político sus dirigentes máximos estaban impulsando a seguir para adelante con el tema del TISA, las bases a nivel general resolvieron votar contra el TISA y plantearle al presidente de la República que era el momento de retirarse. Y eso generó grandes contradicciones. La primera que salió a pegar fue la derecha, o sea que tan equivocados no estábamos. Tan
equivocados no estamos, porque el primero que se molestó fue la derecha. Y en tercer lugar, habla bien también, por tanto, de nuestro gobierno, que a la hora de tomar decisiones tan importantes como esta, escuchó a las bases. Ninguno en este país, ninguna fuerza política es capaz de hacer eso, sino volcamos un poquito en el tiempo, analicemos los gobiernos blancos y dorados, si de alguna forma a la presión popular le daban tanta corte o tantos oídos le prestaban como lo están haciendo nuestros gobiernos. Por tanto, son muy diferentes y no son iguales a los anteriores, a pesar de que algunos los quieran comparar y ponerlos a todos igual. Nada es lo mismo, todo tiene sus diferencias. Por tanto, nuestros gobiernos, a pesar de las contradicciones existentes, son totalmente distintos a los anteriores. 95 años cumple nuestro querido Partido Comunista, pero también 60 años la vieja y querida UJC. Por tanto, son cuestiones muy importantes que nosotros debemos colocar en el sitio que merece como parte de la historia de todo este proceso. Estamos totalmente convencidos que la coyuntura internacional no es la más favorable, ni regional, no es la más favorable para pelear por el socialismo. Pero estamos absolutamente convencidos también que en todos los momentos tenemos que dar la pelea por el socialismo y por tanto ese es el compromiso que el Partido Comunista en forma unitaria, que la UJC dentro del Frente Amplio está comprometido a hacer y lo va a seguir haciendo como fue la razón de ser de su nacimiento. Siempre en forma unitaria, siempre escuchando a los demás compañeros, pero siempre tratando de que se nos escuche también a nosotros, a pesar de que también la correlación de fuerzas muchas veces no es muy favorable para algunos planteos, pero que igual, en solitario, lo seguimos haciendo. Si no, preguntémosle a nuestro camarada diputado Oscar Andrade si muchas veces no es difícil también llevar algunos planteos en solitario. Pero estamos comprometidos en hacerlo, lo vamos a seguir haciendo, porque creo que esa también es la razón de ser de nuestro Frente Amplio, que así le dio la permanencia en la historia y también así llegamos a tener un gobierno de izquierda del 2005 y hasta el momento lo seguimos sosteniendo como lo vamos a tener que hacer para adelante. La lucha, compañeras y compañeros, no es fácil. Las contradicciones se van a agudizar mucho más aún y va a merecer que la base fundamental del desarrollo de la política de nuestro Frente Amplio, que son los comités de base, tengan mucha más fuerza y permanencia que antes. Por eso un llamado a los viejos militantes frentamplistas y a las jóvenes generaciones en las cuales nos incluimos, participar de la vida del comité, porque entendemos que es importante darle la revitalidad, darle la fuerza y darle la permanencia y la vigencia que tiene el contacto con la gente, nuestro comité de base. Es la única forma de discutir política, es la única forma de hacer política y es la única forma de llegarle a los vecinos para poder escucharlos también a ellos y también de alguna forma corregir algunas cosas que también podemos estar haciendo mal. El compromiso de los 95 años de vida del Partido Comunista, el compromiso de los 60 años de la UJC es con la revolución, pero en primer lugar es con la unidad. Creemos que no puede haber cambios profundos sin unidad, sin exclusiones en la izquierda, sin unidad de acción en la izquierda, pero también respetando las opiniones divergentes que puedan existir más en el contexto regional y mundial en el cual nos estamos jugando mucho. Orgullosos de ser uruguayos porque somos uruguayos, orgullosos de ser frenteamplistas porque somos frenteamplistas, pero más orgullosos de ser comunistas porque lo somos de pie hasta la cabeza. Salud, compañeras y compañeros. A mi amigo y hermano Oscar Andrade. Compañeros y compañeras, yo en broma, anteayer estaba con una cancela terrible, que me tocó un par de actividades, la última con la Asociación de Magistrados, hablando de derecho laboral. Ayer ya estaba un poco más entero y hoy estoy bastante descansado, así que no se van a salvar. Como el tema que proponen es un tema que cualquiera de los dos me apasiona. El artiguismo nos compromete, nos apasiona, la revolución artiguista nos apasiona, y la historia de la izquierda y de la lucha popular, y dentro de la historia de la izquierda y de la lucha popular, la historia de la izquierda desde que las izquierdas y las luchas populares entraron a plantear la emancipación como forma de construcción de una sociedad diferente, allá hace como
por lo menos pero pensar en términos de encontrar algunas claves en la economía política, en la filosofía y en la lucha política doctrinarias para ponerla al servicio de los sectores populares interesados en la emancipación. Y bueno, Engels llegó a esas ideas un poco más tarde también desde el punto de vista de la militancia, año y medio más tarde llegó también Marx. Y esas ideas marcaron el siglo XX para buena, marcaron la cancha de las luchas populares del siglo XX, de las perspectivas políticas de la clase obrera. Y nosotros somos herederos de esa tradición que con aciertos y errores inspiró a millones y millones de seres humanos a dar la lucha por superar condiciones de atraso terribles. Reflexionar en términos políticos entre los comunistas y reflexionar con nuestros compañeros del Frente Amplio que hayan venido, que me parece una muy buena cosa, pues es un debate que tenemos que abrir con el conjunto de la izquierda acerca de la vigencia de algunas definiciones. Al examen de la circunstancia actual, de las perspectivas políticas actuales, que creo que nos pueden colocar coordenadas para entender por qué opinamos como opinamos sobre tal o cual tema y por qué orientamos en términos tácticos nuestra acción en tal o cual dirección. El Partido Comunista, para arrancar por un lado, en realidad es síntesis de dos procesos. Una, la lucha de la clase obrera. Yo hasta hace un par de semanas atrás encontraba como primeras manifestaciones de la lucha de la clase obrera organizada una huelga en minas de Corrales en Trabo en 1800, del siglo XIX. Algunos historiadores rascaban más atrás en algunas partes policiales de alguna comisaría donde algún trabajador de una ladrillera había sido detenido por incitar a no trabajar a sus compañeros. Y el otro día me vencieron porque llegó una historiadora que me mandó una carta del siglo XVIII, de la construcción de la fortaleza de Santa Teresa, en 1775, donde trabajadores, está claro, 40 años antes de la Revolución Artiguista, habían decidido enviarle una carta, bueno, la carta que le envían al rey porque querían cobrar las obras que perdían porque se perdían por lluvia y factores climáticos, y después habían decidido hacer una suerte de paro en esa época, que está claro que terminaban a los azotes, pero un poco somos síntesis de esas luchas populares, cuando las luchas populares, el plano jurídico para las luchas populares de la clase obrera en América Latina estaba muy complicado. Y hay una historia ahí que en general no se cuenta, porque es por lo menos parcialmente cierto que la historia que nos trae es la historia de los vencidos, de los vencedores, y la de los vencidos cuesta reflotarla, pero muy heroica del campo popular. De los cerca de 800 trabajadores mineros asesinados en un fusilamiento en Iquique, en Chile, al coronel Falcon arremetiendo contra el 1 de mayo de 1909, o sea, en general las luchas populares que lograron empezar a abrir espacios democráticos mínimos para reclamos mínimos, tuvieron atrás jornadas de tragedia. Por esos años a los emigrantes, sobre todo italianos y españoles, que junto con los oficios muchos trajeron, algunos trajeron la idea de la organización, otros venían escapando de la malaria, de la miseria del sur de Italia y del sur de España. Se los trataba como agitadores profesionales, una cosa increíble, en un Montevideo que llegó a tener a fines del siglo XVIII un 66% de mano de obra asalariada que era inmigrante. Pero claro, cuando apenas empezaron a reclamar en términos laborales, porque no tenían posibilidad de participación política, porque no la tenían los trabajadores para posibilidad de participación política ninguna, no votaban, la constitución era sensitiva, y menos los inmigrantes, que para que se reconocieran sus derechos había que un tramo largo. Está claro que lo que quedaba era acción social, y en general la acción social directa. Por eso las tendencias principales más fuertes del campo popular, y estamos quedando sin localidades, está llenándose. Las tendencias más fuertes en el origen del campo popular en general eran tendencias anarquistas, y la FORU, y acá de este lado Río de la Plata, y la FORA del otro lado Río de la Plata. Y también empezaron a aparecer las primeras ideas marxistas. Tuvieron que batallar crudamente acerca de si parte de la batalla era también batalla política en las instituciones del Parlamento, una discusión
que en ese momento era muy complicada de dar. A los trabajadores no les dejan votar. Imaginemos la dificultad para ubicar, bueno, esa dificultad que teníamos hace 100 y pico de años atrás, tenemos ahora. Hay una parte de la expresión de la lucha social que entiende que no tiene por qué reflejarse en términos políticos la demanda social. Y ese infantilismo termina siendo funcional a la acumulación de la derecha. Es la derecha la que precisa que el pueblo no crea en la política para poder gobernar mejor, más tranquilo, sin intervención de... tenemos una izquierda que a veces no tenemos hoy lo suficientemente reflejo para hacer respetar que la lucha política en el campo popular y en la izquierda significa otra cosa. Entre otras, una lista de mártires gigantesca que entregó la vida por la lucha política, que merece que se respete en términos de que esa es la construcción histórica que tenemos en nuestro país, de cada espacio popular. Pero nosotros somos síntesis nacional de esas luchas populares que empezaron a encontrar caminos de expresión política y somos hijos de los cañonazos de la Aurora que anunciaron que se caía el régimen zarista, pero que no se caía por se caía y asumían el comando. Para escándalo teórico, el comando del Estado lo asumían los bolcheviques que tenían organizado a los campesinos, a los soldados y a los obreros. En el marco de la caracterización de una revolución continental en Europa, que lavaron a sangre de Alemania, lavaron a sangre la revolución social, pero la Primera Guerra Mundial abrió perspectiva por una revolución social, y la dinámica de esa revolución social hay que vivir ese momento, impactó en el mundo, acá también. Y quienes se posicionaron a favor de esa revolución social asumieron determinadas posturas desde el punto de vista de la revolución, y nosotros somos hijos también de ese proceso en términos históricos. Claro que después tuvo su retroceso, los procesos tienen esa dinámica, saltos y retrocesos. Entre los retrocesos que hubo 7 potencias que invadieron a la recién triunfante revolución, la deshicieron, nació deshecha en términos materiales. Y hubo que negociar la paz, pero eso otro día. También otro tema que es apasionante, el tema de cómo las experiencias alternativas nunca se pueden forjar en estado puro, porque siempre nacen con un nivel de agresividad del sistema dominante brutal, bestial. Todavía estamos luchando para que se levante el bloqueo a Cuba. Y logramos que se recompusieran relaciones, pero todavía el bloqueo en términos económicos sigue intacto, ahí salvaje, a un pequeño país, es increíble cómo puede soportar tamaña presión de la principal potencia del mundo todavía en términos económicos, y ni hablar en términos militares. Pero bueno, somos hijos también de esa historia, de habernos colocado al lado de la emancipación, y es un siglo XX que es un siglo de revoluciones, de emancipaciones de las colonias, de movimientos sociales profundos, de avances que tuvieron que ver. ¿Por qué la Organización Internacional del Trabajo se crea en el 19? En abril del 19. Y porque en Europa vieron que si no generaban derechos laborales para contener la jugada, se les iba a complicar con los proletariados en cada lugar, en términos de amortiguar y generar condiciones para achicar el paño. Hijos de ese proceso político, histórico somos. Y hemos hecho aporte desde el punto de vista de la enorme. En la década del 20 entran los primeros obreros, que Nivel y Gómez al Parlamento. Poco después entra el Vasco Lazarra. Yo ya contaba anécdotas del Vasco, que además termina siendo de los uruguayos que fueron a pelear por la República Española. En tiempos donde con mucho menos comunicación, hoy acá te enterás de lo que pasó en la otra punta del planeta al instante, en tiempos de mucho menos comunicación, también forjaba una cultura internacionalista, que en parte tenía que ver con esa composición migrante. No hay duda que esa es una parte de la explicación, sobre todo a fines del 19 y principios del 20, pero también con la cultura, desde el punto de vista de entender que la lucha de los pueblos es lucha nuestra donde está. Por eso embarcaron una cantidad de uruguayos a ir a pelear por la República Española, y en cada esquina se armaban comités de apoyo y confluían ahí buena parte de los que habían confluido antes en la lucha contra la dictadura de Terra en el 33. Al campo popular, por eso yo creo que la reflexión que hace Chifre es acertadísima. Las izquierdas en América Latina, si uno analiza país por país su proceso, su gran talón de Aquiles ha sido su unidad. En particular su unidad con las distintas vertientes, las izquierdas nacionalistas, las izquierdas marxistas, las distintas vertientes del campo popular han tenido una gigantesca dificultad para encontrar componentes de unidad
y en general la lógica de los sectores dominantes ha sido fragmentar la posibilidad de unidad del plano popular. Donde tuvo resistencia social y sindical la dictadura de Terra, tuvo resistencia estudiantil, Frugoni amotinado en la facultad, tuvo resistencia de los partidos tradicionales, Baltasar Brum, Grauer, tuvo resistencia en Paso Morlán con Basilio Muñoz, atrás de él Paco Espino, Julio Castro, en esa época. Que estos días se recordaban los 70 años de las misiones sociopedagógicas que instalaron en la década del 40 y que combatió contra esa dictadura, contra la otra, y que hace poco encontramos los restos del compañero, que se resolvió a principios del siglo pasado y tuvo un carácter de género que recién se pudo resolver en el 38 desde el punto de vista de la votación de las mujeres. Y en esa circunstancia de haber resuelto en el 38 la reforma constitucional que amplía el voto a las mujeres, pocos años después teníamos una mujer senadora, doña Julia, que era la activista sindical, me contaban los viejos compañeros que recuerdan que ordenaba la orientación a los trabajadores de la construcción. Fíjense en qué escándalo desde el punto de vista de recibir orientación de mujeres que les cuesta el patriarcado, en medio de la dictadura de Terra. Y estaba tan poco preparado el Uruguay para tener mujeres senadoras que tuvo que poner baño en el Senado, porque no había baño para mujeres en el Senado. Y después la historia te contrabandea, porque si uno repasa los medios de comunicación, las cosas que decían de Julia era que era la vergüenza más grande para el Uruguay, porque si ahora todavía se ponen los pelos de punta cuando dicen fulano no tiene título universitario, está en el Parlamento, qué vergüenza. Hace 70 años atrás, mujer, peor, y comunista, de Yapa. Y del partido, porque uno se puede, si uno se define comunista, pero no el partido, todavía te la llevan, ¿no? Pero comunista militante organizadamente para construir partidos, ahí es intolerable aquello. Es lo más difícil. Yo le decía a los gurises de la OJ ayer en Piedra Blanca, que es la changa más complicada. Porque recibir los garrotes de todos lados, para los sectores ultras son una cosa que estás entregando los principios, y para el resto de la izquierda estás pasado de rosca siempre pensando en la emancipación social y en el socialismo y esas cosas que parece que fueran de... Pero bueno, acá estamos, y eso también es una buena cosa, que acá estamos porque la historia tiene significado si acá estamos, si no, no tiene significado, si construye perspectiva hacia adelante. Y la unidad la aprendimos a los garrotazos en una América Latina, y yo creo que está bueno después reflexionar y ir para atrás del artiguismo. Fíjense que pocos años después de derrotado el artiguismo, surge la primera doctrina internacional de los Estados Unidos, la doctrina Monroe, en 1823, si no estoy muy errado. Puedo errarle por un año con suerte, pero creo que es 23. Si será importante esta parte del planeta para la potencia hoy hegemónica, que hubo que esperar 100 años con una segunda doctrina internacional, o casi. La doctrina Wilson es de la Segunda Guerra, después de la Primera Guerra Mundial. Y nosotros tuvimos que atravesar durante muchísimo tiempo que la lógica de la América para los americanos y el Patro Tercero se tragara la mitad del territorio mexicano, invadiera Honduras, invadiera Haití, invadiera Nicaragua, se quedara con el canal de Panamá, colocara la defecio ese, la doctrina Platt en Cuba a principios del siglo XX, o sea, y esta política sostenida a lo largo de la historia, en la década del 50, 60 se incrementa en Bolivia, se incrementa con el golpe de Estado Arbenz, se incrementa, cada vez más agresiva, porque otro factor que explica nuestra historia es que a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fría, se incrementan las ofensivas imperialistas. Esto tenía una central sindical acá financiada por ellos y por la embajada de los Estados Unidos, la CSU. Y en ese panorama tan complejo, por eso está bueno que cuando analicemos nuestras dificultades, de las cosas que hoy tenemos que hacer y que a veces nos parecen imposibles de poder hacer, a veces nos parece imposible convocar al doble de vecinos que convocamos y multiplicar la llegada al doble casi,
que somos herederos de una tradición de izquierda que en esas condiciones tan complejas, de tener una expresión electoral testimonial o casi, de un movimiento obrero fragmentado, de enormes dificultades desde el punto de vista de la perspectiva política y de la acción de masa, de un interior al que no se llegaba, pero ni en esas circunstancias fue capaz de trazar una estrategia de largo aliento, de largo plazo, colocar coordenadas programáticas, políticas, pero sobre todo salir a matarse con esa estrategia, a lucharla, a militarla, a dejar el pellejo. Que la idea valen los que se pelean, las ideas, ¿no? Nos ponen una idea maravillosa allá arriba y si no tenés los combatientes atrás de la idea está colgada ahí en el alfiler. Pero también somos herederos de esa tradición, de haber cultivado en medio de circunstancias terribles. Pero en esa década del 50 en el que asesinan en Ferrosmal a María del Carmen Díaz, en la huelga, en medio de los conflictos frigoríficos, en medio de donde había compañeros, y yo creo que está bueno que salían a ver, llegaron las primeras marchas de los tamberos, que son las primeras que llegaron de rurales del interior, en la década del 50. Pero no venían solo, venían porque había compañeros que se tomaban el tren y se iban con una mochila a organizar trabajadores rurales en una condición terrible, tratando de combatir contra viento y marea, contra la idea esa de la familia rural, una familia muy extraña en la que están todos, el gran latifundista y el peón que se muere de hambre están en la misma familia. Que por algo en el impulso y el freno que tuvo el fascismo hace 100 años, que ahora se van a conmemorar los 100 años de las 8 horas, el 17 de noviembre, no llegó al medio rural. O sea, construyeron la correlación de fuerzas para abortar la posibilidad de que llegara al medio rural. No pudo. Yo creo que no pudo. Hay compañeros que dicen que no quise, pero yo creo que no pudo. No pudo. Además, Baltasar Brum fue con las ligas federadas al Congreso de la Federación Rural Inaugural y lo sacaron a patadas por la cabeza, porque era un agente del comunismo mundial, metido ahí a sembrar el odio. Lo sacaron a patadas, lo echaron como un perro, ¿no? Intentó en alguna de esas herramientas generar algún espacio, no pudo, y generaron la condición política, social para trabar y desbaratar la posibilidad de avances sociales. Fíjense que en 1914 se había votado una ley de salud y seguridad que decía que el empresario era responsable del tema de seguridad, y si nos costó ahora eso, imaginémonos 100 años atrás, ¿no? Y en 1915 la ley de 8 horas, no había forma de aguantar aquello, y no aguantaron, trancaron, y lograron colocar la reacción, juega, lucha, siempre lucha, también lucha. Pero bueno, en esa América Latina convulsionada, golpe de Estado tras golpe de Estado, tenemos momentos que son de inflexión, porque también había un momento de avance del segundo fascismo, que tuvo que ver con el arranque de los consejos. Salió un montón de normas más. Podemos tomar el año 58 la Unidad Obrera Estudiantil y un montón de leyes laborales y sociales y la reforma y la autonomía de cogobierno. Y también esa lógica de impulso y freno que implicó el ascenso de las fracciones representativas de los sectores rurales, la reforma cívica y el inicio de un ajuste estructural en la economía que complicó y agudizó las contradicciones desde el punto de vista clase y cómo se paró la izquierda. Las izquierdas nos paramos de manera distinta. Desde la perspectiva estratégica de la unidad sin exclusiones, a las izquierdas que seguían insistiendo que podían transformar por dentro los partidos tradicionales, una cosa que podías... hoy parece claro que no, pero en esa época donde el 90 y pico % de los votos eran de la derecha, no era una cosa ilógica, por lo menos acá un voto útil. A las que pensaban la unidad, pero no con todos, que también fue parte de ese debate, o las que pensaban que alcanzaba con que las causas fueran justas aunque no tuvieran la mayoría del pueblo atrás para defenderlas. También todo eso estuvo en discusión y es parte de una historia para colocar arriba de la mesa, porque nuestra lucha tiene que tener significado histórico. Yo el año pasado, cuando hacíamos campaña electoral y tratábamos de colocar la campaña electoral en las avenidas generales del pensamiento por nuestro recorrido, porque en definitiva tiene que ver con eso, con cómo se vivió cada momento de agudización y de crisis. No es casualidad que por esos años estamos el embajador de Cuba después de la revolución. No es casualidad. Y cómo se pararon de un lado y de otro para esa lógica. Y el Che anduvo por acá dando vueltas. Nos mataron a Arbelio Ramírez en la universidad. El Che dijo cosas interesantísimas en esa conferencia de prensa. Dijo cosas interesantísimas en el acto, pero también en la conferencia de prensa donde le preguntan y dice: Artigas, el artiguismo no puede estar en contra de lo que estamos haciendo. Estudien. Un escándalo eso para los sectores conservadores que todavía sostenían en esa época que el artiguismo era una cosa de bronce de un demócrata que sostenían, y tanto sostenían, al
hay un debate parlamentario que es maravilloso, que es en 1963, por esos años, se decide conmemorar los 150 años de las instrucciones del año 13, ¿no? Entonces, ya Artigas acaba de proscrito, hacía tiempo, ¿no? Y se decide el mes de Artigas, la semana de Artigas, vamos a entregar la cajita de Artigas y vamos a hacer todo Artigas maravilloso, ¿no? El artiguismo nos une, somos todos Artigas, el patriota, los patriotas. Y se decide, la Cámara decide hacer un documento con las ideas fundamentales del artiguismo, las ideas más importantes del artiguismo colocadas en ese documento. Y a Enrique Rodríguez se le ocurre polemizar de que sería bueno colocar el reglamento de tierra. Y se armó un escándalo gigantesco. Y perdido por Marisa. Y de hecho sale el documento sin el reglamento de tierra, porque eso parece que no tenía mucho que ver con el artiguismo, sino que todos se excusaban diciendo, si son 150 años el año 13, todo lo que opinó hasta el año 13, 13 más adelante, era una discusión increíble. Pero lo fundamentan, y como en el Parlamento hay acta, uno va, las recorre y ubica cómo dolió tanto ese costado de la revolución. Bueno, tanto que, entre otras cosas, cuando a fines del siglo XIX y principios del XX se inicia un proceso de regularización de tierra, porque más de la mitad de las tierras estaban irregulares en el Uruguay, se reconocieron todo el